Y ahora sí quiero darle una bienvenida a las personas que se incorporan desde YouTube en este momento y vamos a ministrar la palabra del Señor. Nuestro tema es la autoridad delegada por Dios. Y hoy es el último eslabón en esta serie que hemos venido desarrollando, las herramientas del Evangelio. Y establecíamos la semana pasada que el poder es intrínseco de Dios. A veces como cristianos tenemos ciertos amuletos y decimos, bueno, si usted ora 3 veces al día, eso tiene poder. No estoy en contra de orar, estoy en contra de otorgarle un poder a algo que no sea Dios. Porque nos queremos medio que robar el poder ahí, ¿verdad? El poder es intrínseco a Dios. Él es el poderoso. Así lo hemos cantado, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos cantado en nuestra iglesia? Él es el poderoso de Israel. El poder es Él. Y Dios ha decidido administrar ese poder por medio de una autoridad que nos ha sido delegada a nosotros como creyentes. Esto es muy importante que lo conectemos. Si yo fuera poderoso, yo tendría la capacidad de decir, Señor, que haya frío para que estemos cómodos esta mañana y tendría que haber frío. Pero no es así. El poder es intrínseco de Dios. Él ha compartido con nosotros una palabra y nos ha dado la autorización de usar esa palabra, y de eso queremos tratar hoy. El tema, de hecho, el nombre de Dios en la Biblia, el nombre más sencillo de Dios es la palabra Él. De ahí viene la palabra Elohim. Y Él quiere decir sumo poder. La palabra Él está relacionada con, casi podemos decir, todopoderoso. Entonces, lo que queremos hablar esta mañana es cómo nosotros, como creyentes, valga la redundancia, podemos administrar eso. Y yo lo invito a abrir su Biblia conmigo en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Vamos a leer desde el versículo 3. Hechos 13:3. Y dice la versión que estoy leyendo y la que está en las pantallas y seguramente la que se está publicando ahora mismo. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Y el contexto aquí es que hay una iglesia que está en la ciudad de Antioquía, que ha estado orando, y Dios les habló y les dijo, yo quiero que a Bernabé y a Saulo los aparten, porque tengo un ministerio para ellos fuera de esta iglesia, y los van a enviar. Y este es el nacimiento de lo que se conoce en la Biblia como el primer viaje misionero de Pablo, pero realmente era de Bernabé. Pablo iba como un agregado, ¿verdad? El que tenía los conectes era Bernabé, porque Bernabé era de Chipre. Pero lo que quiero llamar su atención es a lo que dice ahí. Dice que impusieron las manos sobre ellos. Y esta es la primera vez que se habla de esto desde la perspectiva de la iglesia. Es la primera vez que en una iglesia, que en una congregación, se impone las manos sobre una persona, en este caso sobre 2 personas. ¿De dónde viene ese concepto de imponer las manos y qué quiere decir? Porque hoy es muy fácil visitar una iglesia y que venga un hermano y que le imponga la mano y le dé un empujoncito, y si usted no se cae, lo empuje más fuerte para que se caiga, ¿verdad? Y ese concepto se ha ido pervirtiendo precisamente por la idea de que nosotros tenemos el poder, pero el poder es de Dios, no me canso de decirlo, y Él lo que ha compartido con nosotros es la autoridad de hacerlo. Pero ojo, así dice mi hija Natalia cada vez que pasa algo, ojo, dice ahí en la casa, y entonces yo le digo, ojo, el hecho de tener autoridad
no me permite a mí hacer lo que yo quiera, ¿verdad? La autoridad me fue dada por el poderoso por alguna razón específica. Entonces, ¿de dónde viene este concepto de la imposición de manos? Y lo que tenemos que decir, que es que estudiando la Biblia, es que este concepto era un concepto fariseo, que se basaba en una verdad bíblica que veremos a continuación, pero era un concepto fariseo. En la Biblia vemos a un Moisés imponer las manos sobre un Josué para hacer una obra de sucesión, para decir, aquí está la estafeta del ministerio. Pero en la iglesia, esta es la primera vez que se ve. ¿Y qué sucede? Que los fariseos, que eran muy diversos, no podemos encajar al fariseísmo en solo una casa, tenían muchas casas. Entonces los fariseos lo que hacían era que tenían casas de estudio, Beit Knesset se llamaban. En castellano nos llegaron a nosotros como iglesia o como sinagoga. La palabra iglesia y la palabra sinagoga son sinónimas en la Biblia en el primer siglo y quiere decir asamblea o los llamados a congregarse. Eso quiere decir ambas palabras. Sinagoga, los llamados, y eclesía, los congregados, la congregación. Y entonces ellos tenían casas en las cuales se dedicaban al estudio de la escritura y al estudio de las costumbres rabínicas, al estudio de las costumbres. Todavía no habían como rabino muy establecido, pero se dedicaban al estudio de las tradiciones orales de los ancianos. Y esta dinámica llevaba más o menos unos 150, 200 años en tiempo de Jesús. De tal forma que eran escuelas, las casas fariseas eran escuelas, recibían alumnos, instruían, les daban la clase. Yo creo que hoy en día esto creo que dura 12 años, más o menos 12 u 8 años, porque se ha mantenido vivo. El judaísmo de hoy es hijo del fariseo del tiempo de Jesús. Y entonces ellos los preparaban, y cuando ya estaban listos para ir a abrir una iglesia o una sinagoga, como lo conocemos nosotros, entonces imponían las manos sobre ellos y delegaban que ellos podían hablar en nombre de la casa farisea a donde habían estudiado. Este es el contexto de cuando usted ve a Jesús echando fuera demonios. Usted ve a Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad haces eso? Los fariseos preguntaban porque revisaron dentro de sus casas. Mira, en Jerusalén no estudiaste, en Galilea no estudiaste, aquí no estudiaste. ¿Cómo puedes tú hacer estas cosas? ¿Quién te dio autoridad de hacer estas cosas? Este proceso de graduación y de imposición de manos para ir a hablar en nombre de algún rabino, de algún director, se conocía como smijá. Smijá, que, y repito, incluso al día de hoy se hace. Entonces, esta es la herencia de los primeros creyentes en Cristo Jesús, que el 100% de ellos eran judíos, que habían pertenecido al fariseísmo y que ahora estaban en un momento distinto. ¿Y qué hacen ellos? Bueno, ellos no tuvieron el proceso de enseñanza, me refiero a Pablo y a Bernabé, no tuvieron el proceso de enseñanza que sí tenían las casas fariseas, pero lo que sí hacen es que los empoderan, si se permite usar esa palabra, aunque no es castellana, pero los capacitan y les ponen las manos encima y dicen, ustedes van en nombre de la congregación que está aquí en Antioquía. Eso es lo que la imposición de manos quería decir, y por lo tanto ustedes nos representan. Ese es como un poquito el trasfondo de la imposición de manos. Una vez estábamos hablando sobre imponer manos, porque eso está en la Biblia,
Y alguien aquí dijo, mire, eso no es bíblico, y fue una situación un poquito incómoda. Lo que tenemos entonces que aclararnos es que cuando vemos esto ahí en la Biblia, hay toda una historia, hay toda una circunstancia y tiene que ver con poder hablar en nombre de. Pablo o Saulo o Bernabé y Saulo iban a ir a hablar en nombre de, por supuesto, de Dios, pero los enviaba una congregación en particular. Eso era. Ahora, ¿de dónde los fariseos obtuvieron esto? Porque repito, hay una verdad bíblica que se estableció para un proceso de sucesión. Moisés, profeta de Dios, y Josué, que recibe el encargo de guiar a Israel a la tierra prometida. Ese es el contexto, pero no tenía una connotación religiosa, voy a llamarle, era una connotación política, ¿verdad? Porque Dios gobernaba en Israel, Él era el que le decía a Moisés qué hacer, y ahora se lo iba a decir a Josué. Esto, lo que están haciendo Pablo, ya tenía que ver con un mover espiritual y se adapta de esa manera. Entonces veamos el origen de esto. Como usted sabe, Moisés tuvo una gran falla. Dios le dijo, hay una piedra ahí. Es bonito cuando usted lo estudia. Moisés tuvo 2 casos con piedras. En el primer caso había una piedra dura y Dios le dijo que la golpeara. Y él la golpeó y salió agua. Es decir, había una fuente subterránea de alguna forma ahí que Moisés, Dios le dijo cuál era y ¡pum!, salió agua. Pero en el segundo caso no había fuente alguna. La piedra era una piedra poma. Esto lo obtenemos de los nombres de las piedras en hebreo. Y lo que Dios le dijo es, voy a hacer un milagro, pero un milagrazo, que te vas a acercar a esta piedra poma y le vas a hablar. Y Israel se va a dar cuenta que la única forma que esto suceda así es porque yo te pedí que le hablaras. Y entonces Moisés está enojado. Y Moisés tenía un backup de la primera vez que le había pegado a la piedra, y como está enojado, le pegó a la piedra que Dios le había dicho que hablara. Por eso es que Dios le dijo, no vas a entrar porque no me santificaste. No me santificaste. Querido hermano, la lección aquí es muy importante. Nuestras vidas como creyentes en Jesús deben de santificar a Dios delante de todas aquellas personas con quienes nos relacionamos. Esa es una responsabilidad que como creyentes en Cristo Jesús debemos de tener. Nuestra vida debe de ser un reflejo de la santidad de Dios. La Biblia sí es muy clara en eso. Entonces Moisés recibe, no vas a entrar. No vas a entrar. Y Moisés se aflige mucho porque piensa, este pueblo, si no tiene una guía, no lo va a lograr. Entabla una conversación con Dios. Moisés era una buena persona. Él no estaba alegando, no hombre, bien, déjame entrar. Yo sé que, pero mira, es que un error cualquiera lo tiene. No, hermano, él agarró a patadas a Cristo, pues es lo que dice la Biblia. Por eso es que fue complicado. Porque dice que él golpeó y la roca era Cristo. Era una falta de respeto no santificar el nombre del Señor. Por eso es que uno dice, qué exagerado Dios, como dices. No, era muy serio. Entonces Moisés presenta esta inquietud al Señor, y la respuesta de Dios es la siguiente. Números, ahí le puse el nombre original para que usted vaya aprendiendo un poquito. El libro de Números en hebreo se llama Bemidbar y quiere decir en el desierto. Y entre paréntesis le puse en castellano Números 27:18, y dice ahí: y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él.
En primer lugar, en quien está el Espíritu representa, este es un justificado, este es un salvo, este es un guiado por mí. A este lo vamos a ver en la vida eterna. Y pon tu mano, es decir, haz el procedimiento de hacerlo competente frente a todo el mundo. Ahora veamos el proceso. Verso 19. Dice, haz que se ponga de pie, dice literalmente la Biblia, delante del sacerdote Eleazar. Entonces, ¿quién era el sacerdote? El sacerdote era el que funcionaba como intermediario entre Dios y el pueblo. Entre Dios y el pueblo. ¿Por qué está el sacerdote ahí? Porque el sacerdote está dando el respaldo de que lo que viene de Dios. Y luego dice, y delante de toda la asamblea. ¿Por qué? Porque ante ellos tenía él que empezar a ejecutar la autoridad. Y ordénale, y hazle capaz. Le traduje yo, ¿qué quiere decir el verbo tzavá ahí? Quiere decir, hazlo competente. Esto es un proceso, hermanos. A veces pensamos que el hecho de conocer a Dios es solamente que por una oración ya podemos hacer todo. No, esto es un proceso. Servir a Dios es un proceso. Dios nos va capacitando, y aquí lo que Moisés está haciendo con Josué es que lo empieza a hacer. Él había sido su aprendiz, y ahora hacerlo capaz implica, mira, necesito que conectes. Cuando estábamos en el monte, hace 40 años que estuvimos en el monte Sinaí, cuando el pueblo bajó, lo que oíste fue tal cosa. Y mira, esto es un proceso que Moisés tiene con Josué. Esto no fue algo que se dio de la noche a la mañana. Por eso, queridos hermanos, la autoridad que Dios pone sobre nosotros es el resultado de la intención de Dios que Él nos da en función de una misión. Pero lo que hay que conectar es que va de la mano con lo que nosotros sabemos de la palabra de Dios. ¿Quiere usted más autoridad? Debe de conocer más a Dios por medio de su palabra. Aquí no es una cuestión de título. Yo soy el hijo de Dios y Él tiene que hacer lo que yo diga. No es tan así. Para tener la autoridad de Dios debe de haber una capacitación de Dios en nosotros, debe de haber una madurez, porque usted a su hijo menor de edad no le daría de 10 años, no le daría una pistola para que se defienda. Mira, sabe que mi hijo, mira papá, fíjate que en el colegio estoy sufriendo bullying, me están trompeando a cada rato. Mi hijo, te voy a dar tu pistola y cualquier cosa, vos solo mostrasla. Uno no haría eso. ¿Por qué? Porque el niño de 10 años no tiene la capacidad de usar eso. Pero cuando estábamos en conflicto armado, usted puede imaginarse que el ejército de Guatemala hubiera dicho, vamos a ir a pelear contra la guerrilla, y ¿sabe qué? Lleve su Biblia nada más. Claro, ese caso se dio en Gedeón, pero ese es otro punto. Lo que quiero decir es que la autoridad que tendremos en Dios, no se me viene la palabra, pero dependerá de cuánto de Dios sepamos, cuánto de Dios tengamos. Y me gusta mucho que dice aquí que lo hizo competente a la vista de ellos. Le dijo, ¿sabes qué? Cuando pasamos por allá, ¿te acordás? Sí, esto era para tal cosa. Y cuando el maná empezó a caer, sí, ¿te acordás? Esto era para tal cosa. Y cuando la guerra con Amalek que tú lideraste, bueno, yo estaba en el monte con las montañas, era para tal cosa. Él le dio la instrucción para que él tuviera la madurez de usar el poder de Dios en la conquista de la tierra. Versículo 20. Y luego dice, darás sobre él de tu dignidad, a fin de que le escuche, es decir, diagonal obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Esto era necesario para Josué, porque Josué tendría que llegar a Jericó, al Jordán, y un día decir, síganme los buenos,
Y lo primero que vamos a hacer es que los sacerdotes van a traer el arca del pacto y van a ponerse en medio del río. Y si él no tuviera esta solvencia de que le escucharan, imagínese que él hubiera dicho: señores sacerdotes, vamos al río. Pero si el río está mojado ahí, ¿qué está pasando? No vamos a ir. Imagínese usted que los sacerdotes se hubieran rehusado a ir. Pero como él tenía ya la autoridad de Dios, él dice: vamos, por favor, sacerdotes, colóquense en medio del río. Y entonces los 4 que van cargando el cofre del Señor o el arca llegan a la orilla del río, y dice la Biblia que cuando van a poner su pie sobre el río ¡pum!, se detiene. Imagínese usted que un río se detenga. La generación que estaba ahí tal vez no había visto lo que pasó con el Mar Rojo. La gran mayoría no lo había visto. Algunos tal vez pasaron muy de niños, pero no lo habían visto. Y ahora Dios está deteniendo un río. Es que ¿quién detiene un río? Eso solo puede hacer Dios. Claro, hoy en la costa cualquier riachuelo medio lo conducen y lo roban, pero es otra cosa, ¿verdad? Pero aquí se detuvo todo un río. El único río de la tierra de Israel es el Jordán. Se detuvo. Y la idea era colocar, dice, de su dignidad, de su autoridad en Josué, para que Josué pudiera hacer la misión que Dios le había encomendado hacer. ¿Cuál era la misión? Tú repartirás, tú entregarás, tú conquistarás Canaán para mi pueblo. Yo te pregunto, ¿cuál es tu misión? ¿Qué es lo que tú estás haciendo para Dios? Porque si tú quieres acceso a la autoridad de Dios, tienes que tener una misión de parte de Dios. Aquí no se trata de hacer como la película Todopoderoso Bruce, que él quiere cantinearse a la novia y entonces agarra la luna, no sé si usted la ha visto, pero realmente está jugando a ser Dios, y la novia sale, o la esposa, no sé qué era, y mira la luna, y la luna simple y sencillamente está en su ventana. Aquí no se trata de que tú vas a usar lo que Dios quiera por tus caprichos, por lo que tú quieras o piensas que necesites. Aquí no se trata de usar el poder de Dios para que el día de mañana, cuando abras la refri, haya $1,000,000 allí. Eso no va. Dios tiene propósitos, misiones, y en función de eso es que Él derrama su poder, su autoridad. Por eso es que no nos cansamos de decir: querido hermano, tienes que compartir el evangelio, comparte una publicación, porque esos son propósitos de Dios que te van a ayudar en tu vida, te van a ayudar a ti. Porque a veces piensas: ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué yo le oro, le pido, ofrendo, diezmo, hago esto y de todos modos me va como me va? Quizás no estás en una misión de Dios y eso te está faltando. Quizás. Porque no podemos usar al poder de Dios. Es decir, yo no puedo partir el lago de Amatitlán por no tener dinero, o de Atitlán, el que usted quiera, estando en Panajachel, por no tener dinero para ir a Santiago. No lo puedo partir. Señor, yo soy tu siervo, voy a partir porque yo quiero ir a turistear a Santiago. Parto el lago de Atitlán, el Chocomil me va a agarrar a media. Eso es un ejemplo, pero es que a veces así decimos: Señor, yo declaro que esto cambia en el nombre de Jesús, y me concentro y ayuno, y no pasa nada, porque no estoy en un propósito, porque no estoy en una misión, porque no tengo un compromiso con Dios. Mi compromiso de Dios, querido hermano, debe ser más que venir los domingos a la iglesia o servir. Mi compromiso con Dios debe ser más que pararme aquí y predicarle a usted. Debe ser más allá que eso. Bueno,
No estoy enojado, yo estoy contento. ¿Usted está contento? Dale cosquillas a la persona que tiene a la par, por favor. Y quiero aterrizar esta enseñanza en dos cosas. Número uno, repito, no me canso de decir, el poder es intrínseco a Dios, es innato a Dios. Pero Dios ha compartido de su dignidad contigo. ¿Qué eres tú de Dios? ¿Qué eres tú de Dios? Por favor, dime que eres de Dios. Quiero escuchar. ¿Cuál es el título más grande que tú tienes con respecto de Dios? Exacto. Eres su hija. Eres su hijo. No hay algo más grande que eso. Yo soy pastor. Ese título está bien. Tengo un llamado. Pero mi título más grande es que yo soy hijo de Él. Ese es mi título más grande. Eso es lo que yo más disfruto. Soy hijo de Él. Por lo tanto, tengo una misión de parte de Él. ¿Qué iban a hacer Bernabé y Saulo? Iban a ir a compartir la fidelidad de Dios con personas que solo habían escuchado que tenían que hacer méritos para agradar a Dios. Lo repito, Pablo y Bernabé en una ocasión nada más se pusieron en la vía pública, nada más. Pero Pablo y Bernabé siempre iban a las sinagogas judías. Y en las sinagogas judías lo que se les predicaba, que estaban llenas de gentiles, por supuesto, pero había más judíos que gentiles. Y lo que se les predicaba ahí era, si quieres ser hijo de Dios, tienes que hacer esto. Eso es lo que estaban escuchando. Si quieres hijos de Dios, tienes que portarte bien. Si quieres ser hijo de Dios, tienes que ayunar. Si tienes que ser hijo de Dios, tienes que diezmar. Esa tal vez la podemos dejar ahí, ¿verdad? Esa me gusta. Pero lamentablemente no es lo que la Biblia dice. Si quieres ser hijo de Dios, tienes que ir todos los domingos a la iglesia. Si fallas un domingo de ir a la iglesia, vas a perder el 7% del estatus de ser hijo de Dios. Eso es lo que se predicaba en las comunidades judías. Si quieres ser hijo de Dios, te lo tienes que ganar. Para ellos, la escritura se convirtió en una excusa para alcanzar méritos. La escritura no es una excusa para alcanzar méritos, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fidelidad. Y esa fidelidad, esa fe, no es de ustedes. Esa la puso Dios. Esa la puso Dios. Entonces somos salvos porque Dios nos amó, porque Dios nos escogió lo vil y lo menospreciado. Dios nos escogió. Es que no nos debe nada a Dios por habernos escogido, pero nosotros le debemos todo. Dios nos escogió, te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito y te dio un nombre. Y claro, tan cierto que ese coro que dice, yo soy tu niña, la niña de tus... Claro, pero no te creas tan especial que por ser la niña del Señor, ahora haces tu vestidito así y se tiene que ir el mal. No te la creas así. No, te lo dio para que seas como Él. Si eres hijo de Dios, Dios espera que seas como Él, que te comportes como Él, que andes como Él, que camines como Él, que comas como Él, que vivas como Él. Y para eso están los mandamientos. Entonces, ¿por qué le estoy contando esto? No se acuerda. Solo quería ver si me estaba siguiendo. Yo sí sé por qué. Aquí lo puse. Se te va a olvidar para qué estás diciendo esto. Recordar, regresar al punto. Porque la misión es compartir a Dios. Porque la autoridad que Dios ha puesto en tu vida tiene como primer objetivo compartir de Dios con otros. Eso es la razón principal de la autoridad. Y así dice Hechos 1, ¿verdad?
recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros y me seréis, ¿qué cosa dice? Testigos, testigos. Yo no sé en qué espacio de tus prioridades está ser el testigo de Dios, pero debes de subirlo de donde está. Y no te quiero, yo me quiero explicar muy bien, porque lo que no quiero que hagas es que dejes todo lo que estás haciendo y vayas a abrir una carpa y todos los días en lugar de trabajar empieces a decir: yo soy testigo de Dios, arrepiéntanse o se van a ir al infierno. Y tengo mucho respeto por las personas que tienen la capacidad de llevar una bocina por allá por la casa de mi papá. El otro día me tocó salir a pie y vi a un señor que tenía una bocina y estaba predicando y nadie le pasaba bola, como decimos aquí en Guatemala, nadie lo escuchaba, pero él seguía predicando. Y yo me detuve a oír un ratito su mensaje y me pareció que era un buen mensaje. Dios te ama, tiene un propósito para tu vida, pero nadie le estaba escuchando. Yo no me refiero, si tienes ese llamado está bien, hazlo. ¿Sabe cómo aprendí a evangelizar? Estando en una capacitación bíblica, tenía 15, 16 años, nos subieron a un bus. Eso fue en la iglesia donde asistíamos. El bus iba atorado. Y yo llevaba las 4 leyes espirituales en mí y tenía que decirlas. Pero yo iba tan avergonzado y dije las 4 leyes y ¿alguien quiere recibir a Cristo? Nadie, ¿va usted? Toqué el timbre y me bajé. Bueno, ya ve cómo mi edad no me traiciona, porque no dije toqué el timbre, dije toqué el timbre, dije. Porque antes era una pita. Y me bajé. Está bien si se le llama, pero yo lo que te digo es que tienes que ser testigo en tu casa. Y cuando tú veas algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, tú puedes decir: mira, yo te sugiero que hagas esto, te sugiero que no hagas esto. Tienes que ser testigo, y lo digo sugerencia pensando que tal vez soy hijo. Me ha tocado en estas últimas meses tener muchas conversaciones con mi señor padre. Mi señor padre es mi pastor y yo lo respeto demasiado. Pero me ha tocado, y mi hija Stephanie lo decía, pareciera como que ahora tú sos el papá, me dijo. Y quizás sí, ¿verdad? Porque nos ha tocado apoyarlo en estos momentos. Pero lo hacemos con mucho respeto. Y seguimos dando testimonio. Aunque él sepa 100 veces más Biblia que yo, me toca darle testimonio. Querido hermano, la autoridad que Dios ha puesto en ti es para ser testigo. Por eso lo que Guayo nos sugería: toma una publicación y compártesela y dedícasela a alguien, pero en la nuca. Mira, vi esto en las redes de mi iglesia y pensé en ti. ¡Pum! Déjaselo y que Dios le hable. Tu responsabilidad no es convencer a alguien. Tu responsabilidad no es ser el que le cambia el pensamiento o le demuestra lo incorrecto que está. Esa no es tu responsabilidad. Esa es la obra del Espíritu en él. El único que produce convencimiento es Dios. Pero tu papel sí es compartir. Y no te has dado cuenta, pero todos los días tienes oportunidad para hacerlo. Todos los días. La segunda cosa es Moisés con un Josué. Forma a alguien más. Esto tiene que ver con las relaciones cercanas. Esto tiene que ver con tus hijos. Esto tiene que ver con la gente que es muy cercana a ti. 40 años antes de que Moisés unja y le pase su autoridad a Josué, él mira a un muchacho que se llama Oseas.
y lo ve y Dios le dice, yo quiero que lo formes. Entonces lo llama, ven para acá. Su papá ¿sabe cómo era el nombre de este muchacho? Era Oseas y su apellido era Pescado. Oseas, pescado. Josué, hijo de Nun. Nun quiere decir pescado, es decir, atrapado, agarrado. Así que no se preocupe, había peores nombres en el colegio de Josué. Y así que el hijo del pescado, Moisés lo toma. Y lo primero que Moisés hace, le dice, tú necesitas una transformación de Dios en tu vida. Ya no te vas a llamar Oseas. Oseas quiere decir ayuda. Imagínense el nombre de él, ayuda el hijo del pescado. Está peor que su nombre, ¿verdad? Yo a veces me quejo de mi nombre. Es más, ya cuando se lo tengo que dar a un desconocido porque hay una orden en un restaurante o porque hay una factura o lo que sea, yo digo Efraín. Efraín, ese es mi otro nombre. Porque si yo digo Vladimiro, Ramiro, Flamiro, Casimiro, usted no sabe la cantidad de nombres que a mí me gusta mucho mi nombre. Yo sé lo que significa y me gusta muchísimo. Pero me cae mal que no le agarren la onda. Así que Josué, tal vez tenía un buen nombre, el ayudante del hijo del pescado. Moisés le queda viendo y le dice, te voy a cambiar el nombre. ¿Y sabe qué nombre le puso? En castellano, no es Josué, le puso Jesús. Jesús le puso. El nombre de Josué en hebreo es Yehoshua, que quiere decir el Señor salva, no es Yeshua. Yeshua es una versión aramea. El verdadero nombre de Jesús es Yehoshua, que quiere decir el Señor Jehová salva. Eso quiere decir el nombre de Josué. Imagínese usted, le puso Jesús. Lo que le dijo es, el Señor te va a salvar. ¿Por qué cree usted que cuando van a la tierra prometida, Él no regresa con un mal reporte? Caleb es impresionante, pero Josué así como, él sí como que apoya a Caleb, pero no se tuerce. Porque los verdaderos creyentes en el Señor no se tuercen, aunque venga el mar, aunque venga el viento, aunque vengan los ríos. Aquellos que son salvos no se tuercen, permanecen fieles en el Señor porque Él es fiel. Así que mucho de esto tenemos que compartir. Hoy terminamos esta serie tan linda, las herramientas del Evangelio, con la autoridad del creyente. Esta es una herramienta que necesitas en tu vida. Ahora, yo sé que cuando yo pongo ahí la autoridad del creyente, usted hubiera querido que yo le hablara de cómo hacer para que usted abriera sus propios mares rojos, cómo hacer para que usted hiciera llover maná del cielo. Bueno, para eso está la Biblia. Para eso está la Biblia. Pero lo que quiero decirte es que va a ser directamente proporcional, era la palabra que no se me venía, al trabajo que estás haciendo para el Señor. La autoridad del creyente va a ser directamente proporcional a la obra que estás haciendo para el Señor. Hay que obrar para el Señor, Él va a cuidar tu casa. Hay que trabajar para el Señor, hay que ser testigo del Señor. Él va a proveer, no por lo que lo estás haciendo, porque Él es fiel en hacerlo. Pero tu autoridad, tu confianza en Dios va a empezar a subir. ¿Quieres ser un creyente en victoria? ¿Quieres ser un creyente que se sobrepone a sus circunstancias? Yo sí quiero. Bueno, es hora de trabajar en la misión de Dios. Es hora de trabajar en la misión de Dios. Esa es la historia de Pablo. Esa es la historia de Bernabé. Y ese es el reto y el llamado
para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Cierra sus ojos, por favor, por unos instantes. Quisiera invitarte a pensar en unos minutos. Quisiera invitarte a pensar en unos minutos en lo que acabas de escuchar. En lo que acabas de escuchar, que pudieras meditar por unos instantes. Yo creo que estoy entendiendo que la diferencia entre un cristiano en victoria y un cristiano en derrota radica en su vivir, la obediencia, en su vivir el propósito de Dios para su vida. Y el propósito de Dios es que seas testigo. Ese es el propósito de Dios. Yo sé que hemos usado estos espacios para pedirte que hagas algo que no eres, para pedirte que hagas algo que no sientes. No quiero hacer esto en esta oportunidad. Lo que quiero invitarte es a considerar ser un siervo de Jesús y compartir eso. Este no es un llamado, querido hermano, a hacer algo que no eres. Pero si eres creyente, sí que es un llamado a tomar conciencia de que representas a Dios y que hay que hacer. ¿Qué va a hacer Dios con lo que te falte? Va a proveer. ¿Qué va a hacer Dios con lo que te entristezca? Va a traer gozo. ¿Qué va a hacer Dios con lo que no tengas? Va a proveer. Oigamos esta canción. Es mucha gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Esta mañana la invitación no es
un intento de manipularte para que hagas algo que no quieres hacer. Esta mañana la invitación es a que conectes que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, y que la responsabilidad de serlo te hace un testigo de Él. Esa es la invitación esta mañana. Y que puedes empezar. Da un paso muy corto, da un paso pequeño, pero esa es la invitación, a que des un paso esta mañana, a que tomes una acción hoy mismo para conectar que ser hijo y que la autoridad que Dios ha puesto en tu vida es para ser testigo. Esto puedes hacerlo en casa, esto puedes hacer compartiendo con alguien lo que ya has hecho. Esto lo puedes hacer por medio de las redes sociales, esto lo puedes hacer, hay tantos espacios, tantos lugares. Pero lo que sí quiero decirte y que esté muy claro en tu mente es que si esperas a estar perfectamente bien para hacer vida esté alineada, que estés bendecido, que estés con paz, que hayas perdonado, lo que sea que estás esperando, nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer. Y si revisas en por qué no lo haces, siempre vas a encontrar una justificación. Los humanos somos buenos para eso. La invitación es: tómalo con Dios, háblalo con Dios. Tú tienes el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso para ti a partir de hoy? Haz un ajuste. Quiero invitarte a hacer una oración. Tú y Dios. Habla tú con Dios. Yo voy a cerrar con una oración, pero antes quiero hacer una invitación para los que no conocen a Cristo. Te invito a hacer una oración a ti de lo que hemos venido hablando. Yo quiero preguntar si en esta nave, en este edificio, hubiera alguien que quiera aceptar a Jesús en su corazón. Hubiera alguien que quisiera recibir a Jesús como su Salvador. Ahí donde está, por favor, levante su mano. En la transmisión, si hay alguien que quiera recibir a Jesús en su corazón en esta mañana, por favor, colóquelo en los comentarios. Queremos hacer una oración. Estoy buscando acá y no veo manos, pero siempre quiero hacer esa oración porque no sabemos qué va a hacer Dios con este video. Si tú quieres recibir a Jesús, el primer paso es acercarte a Él, porque Él te está llamando. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, tú eres Dios. Tú viniste a la tierra para darme vida. Yo quiero que seas mi Dios. Yo quiero que limpies mis pecados. Quiero que perdones mis pecados. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo confieso esta mañana públicamente que moriste por mí, que diste tu vida por mí, pero que resucitaste 3 días después y estás sentado en la majestad, estás sentado en el trono de la gloria. Yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo. Ayúdame en ello. Ayúdame a empezar ese camino, ese proceso, en el nombre de Jesús. Si lo hiciste por primera vez, por favor coloca en los comentarios y dinos cómo apoyarte y cómo darte un seguimiento. Si lo hiciste acá, aunque no hayas levantado tu mano, no importa. Por favor, mira, habla conmigo al final del servicio. Yo siempre me quedo. Para todos los que somos creyentes y que hemos escuchado este mensaje, yo les pido que oren conmigo. Mi buen Dios,
Señor, gracias por haber dado tu vida por mí. Gracias por haberme comprado. Gracias por haberme hecho tu hijo, Señor. Yo sé que soy tu hijo. Sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida, y sé que cuando tú regreses me vas a transformar o me vas a dar vida en la resurrección. Sé, Señor, que mis pies están plantados en la Jerusalén celestial. Pero, Señor, esta mañana mi petición, nuestra petición es que nos enseñes a vivir con la responsabilidad de ser tus hijos. Que nos enseñes, Señor, que nos digas cómo usar tu autoridad, no para fines meramente egoístas, sino para compartir con otros, y en medio del compartir con otros ver tu respaldo, verte moviendo, ver los milagros que traerás a nuestras vidas, ver, Señor, esas acciones que traerás para cuidarnos, ver tu cuidado, ver tu provisión, ver tu sanidad, ver tus maravillas. Señor, yo estoy aquí para decirte que quiero poner mi vida, mis talentos a tu servicio, y que tú cuidarás de lo mío, tú cuidarás de los míos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. No puedo ser lo suficientemente enfático en, si usted habló con Dios, si usted hizo esa oración, si Dios le habló hoy, haga algo hoy mismo, tome una acción hoy mismo, que se convierta en un hábito. Tome una acción hoy mismo. Nunca es ni muy tarde ni muy temprano. Estás en el tiempo perfecto para actuar. Con ustedes nos vemos la próxima semana. Les agradecemos por conectarse. Les enviamos un fuerte abrazo